Sean todos bienvenidos y bienvenidas. En nombre del poeta Jochi Mármol, que les decía que Jochi Mármol y toda su familia, su esposa, Soraya, sus hijos, le dan la bienvenida y están felices de que ustedes los acompañen a la publicación de estos 13 libros en un solo tomo. Y así, con sentido de espectacularidad, Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura. Plinio Chaín, quien presentará el libro Laureado Escritor. Damas y caballeros, Jochi Mármol. Aquí hay grandes escritores, amigos. Está doña Verónica Ascensión, una gestora de años. Está por ahí la poeta Maribel Contreras, gran amiga, muchas gracias. Está Alfonso Quiñones, escritor, periodista. Está Ignacio Nova, un estudioso de las artes. Sí. Está Soledad Álvarez, muchas gracias, Soledad. Compañera de vida y de obra, ¿no? De Jochi. Don Carlos San Giovanni, el arquitecto del monte. Y está don Fran Moya Pons, sí, lo vi que llegó, un honor tenerlo aquí. Claro que sí, igualmente a todos ustedes y a la poeta Lisette Vega, que está también. Gracias, encantada de recibirla. Un aplauso para todos nosotros. La ilustración de portada es una obra quijotesca del artista dominicano José Sestero. Voy a pasar el micrófono ahora al poeta Plinio Chaín. Es poeta y crítico y ensayista dominicano, nacido en Santo Domingo en el 1959. Tiene una licenciatura en letras, estudios y diplomas de posgrado en lengua y literatura, entre otros títulos. Vamos a recibir con un aplauso a don Plinio Chaín. Donde habita la poesía, José Mármol, publicado en España. La publicación en Madrid, España, por la editorial Visor Libros, en su prestigiosa colección de poesía del volumen Donde todo tristeza, ruido hace su habitación, que reúne la poesía de José Mármol 1960, escrita entre 1984 y 2019, constituye un hito significativo que contribuye a transformar la percepción y la proyección de la poesía dominicana en el ámbito internacional. En este libro se condensa más de 4 décadas de trabajo poético marcado por una intensa reflexión sobre la existencia, el lenguaje y la condición humana. La obra de Mármol se caracteriza por una profunda densidad filosófica, una exploración constante de la interioridad y un tono elegíaco que interroga el tiempo, la memoria y la fragilidad de la experiencia humana. La reunión de estos textos en un solo volumen permite apreciar con mayor claridad la evolución de su escritura, desde las primeras búsquedas expresivas hasta la consolidación de una voz madura, rigurosa y de una notable coherencia estética. La edición de Visor no solo legitima la trayectoria del autor dentro del canon poético contemporáneo en lengua española, sino que también sitúa su obra en un círculo de lectura más amplio, junto a algunas de las voces más relevantes de la poesía hispánica, publicada por esta editorial. En ese sentido, el libro funciona como una suerte de cartografía espiritual de su pensamiento poético, donde convergen la meditación metafísica, la conciencia histórica y una sensibilidad que dialoga con la tradición moderna de la poesía latinoamericana y española. Además, la aparición de este volumen en España tiene un valor simbólico y crítico. Abre nuevas posibilidades de recepción para la poesía dominicana en espacios editoriales y académicos internacionales, contribuyendo a visibilizar una tradición literaria que con frecuencia ha permanecido en los márgenes del mercado editorial global. Desde sus primeras páginas,
se advierte que la escritura de Mármol no se conforma con la transparencia de la emoción lírica tradicional, sino que busca instalarse en una zona de tensión entre el pensamiento y la imagen. La muerte aparece como una temática medular, pero no como simple motivo elegíaco o sentimental. Se trata más bien de un mito del lenguaje, una metáfora radical de la vida misma. En estos poemas, el discurso poético disecciona el lenguaje del poeta como si lo sometiera a una autopsia simbólica para convertirlo en pensamiento. Y ese pensamiento se derrama luego en una sucesión de fenómenos lógicos y en otros momentos en irrupciones visionarias que rompen toda estabilidad temporal o espacial. En ese sentido, desde este primer libro, Mármol manifiesta una sospecha profunda hacia el lenguaje, hacia todas las tramas de poder o de pensamiento que se han construido con él. Cito: fuera de foco nítido abarco el universo aterrador. Mi cuerpo habló a los fariseos con tibia voz de tacto. Existencia es soledad y ser es existir como un idiota. Pero el universo del poema comienza a incorporar con mayor claridad elementos de la experiencia cotidiana, la memoria de la infancia, las escenas de la vida diaria, ciertos gestos del mundo inmediato, aparecen ahora como materiales del poema. Sin embargo, estos elementos no funcionan como simples referencias realistas. Su presencia se integra a la estructura reflexiva del discurso y se convierte en una vía para profundizar la interrogación sobre la identidad. En estos textos, la poesía de Mármol empieza a desarrollar con mayor claridad lo que podría llamarse una lírica del pensamiento reflexivo. El lenguaje se vuelve más flexible y comienza a combinar de manera cada vez más visible registros distintos. La lengua coloquial convive con la lengua literaria, el tono meditativo se entrecruza con momentos de intensidad imaginativa y el poema se convierte en un espacio donde múltiples connotaciones se superponen. Ese proceso de maduración alcanza uno de sus momentos más altos en la invención del día, obra en la que el poeta fija una señal decisiva dentro de su trayectoria creativa. Publicado en el 1989, este libro mereció el Premio Anual de Poesía Salomé Ureña y marca un punto de consolidación estética en su obra. En este poemario se percibe una reflexión particularmente intensa sobre la conciencia, la memoria y la experiencia vital. El poeta recoge aquí las líneas fundamentales de su poética, una escritura contenida de un estilo depurado, donde la distancia reflexiva se convierte en un principio organizador del discurso lírico, como expresa uno de sus versos. Vuelvo mi caos al caos en el final de la procedencia de donde no se parte. Allí jamás se vuelve. Aquí el poeta recoge las líneas fundamentales de su trayectoria anterior y las reorganiza dentro de una estructura más depurada. El mundo aparece como una realidad simultáneamente conflictiva y familiar, un espacio donde el sujeto intenta reconstruir su identidad en medio de las fracturas del tiempo y de la historia. En Lengua de Paraíso, libro con el que obtuvo en el 1992 el Premio de Poesía Pedro Enríquez Ureña, se perfilan ya los rasgos más intensos de su sensibilidad lírica. En estos versos, el poeta asume la soledad no solo como experiencia emocional,
sino como una forma de acceso a la trascendencia, donde la conciencia del aislamiento humano se convierte también en un camino de conocimiento interior. En este registro aparecen temas recurrentes como la soledad, el temor, la duda y la conciencia del tiempo. Esa búsqueda alcanza una nueva intensidad en Deux es Machina, o Máquina, libro publicado en 1993 y con el cual obtuviera el premio de poesía Casa de Teatro y accesi al Premio Internacional de Poesía Eliseo Diego. Aquí el tono del discurso cambia nuevamente y adopta y de la lengua. Muchas gracias. Bueno, la presentación de este volumen de 13 libros del poeta José Mármol a cargo de otro gran poeta, Plinio Chaín. José Mármol, poeta y ensayista, nace en Santo Domingo, República Dominicana, el 30 de abril de 1960. Doctor honoris causa por UTESA, sede central en 2017. Reconocimiento del Senado de la República por sus aportes a la educación, la literatura y la filosofía en abril del año 2025. Queridos amigos y amigas, distinguidos invitados e invitadas, escritores, artistas, historiadores, poetas, literatos, profesores y académicos. Con un gran aplauso recibimos al poeta Jochi Mármol. Son los micrófonos que le gustan a Roberto Carlos. Gracias, Yanela. Bueno, todo eso que se ha mencionado ahora no significa otra cosa que hemos llegado a la mayoría de edad ya. Muy buenas noches, queridos amigos, familiares. Como comprenderán, este es un momento en el que quisiera decir tantas cosas acerca de la poesía y su a veces grata, en ocasiones imponderable y otras veces difícil y tormentosa compañía a lo largo de más de 4 décadas. Sin embargo, el imperativo inicial de este momento es el de agradecer. Primero a la editorial Visor Libros y a su fundador y presidente Jesús García Sánchez, cariñosamente Chus Visor, porque nació de él la idea de publicar un volumen con mis obras poéticas entre 1984 y 2019, y otorgarme con ello el privilegio de formar parte de un selecto grupo de importantes nombres de la poesía iberoamericana y universal, cuyas obras escogidas o completas han ido integrando la prestigiosa colección Visor de poesía. Es un acto invaluable de generosidad, no solo conmigo, sino con la poesía dominicana contemporánea. Segundo, agradecer a mi compañero fraterno, incondicional, leal y comprometidamente solidario Plinio Chaín, maestro indiscutible del verso y de las ideas brillantes, una de las voces más altas y singulares de nuestra generación del 80, por haber dedicado parte de su valioso tiempo a la lectura de estas casi 900 páginas y por la generosidad y el afecto que esa lectura, más allá del peso de la conceptualización crítica, reflejan en las palabras que acaba de leer para todos nosotros. Tercero, agradecer a Cuesta Libros, sus directivos y colaboradores, especialmente a Hans y a Jonathan, por el hecho de haber traído al país, a través del distribuidor autorizado, este libro que hoy ponemos en circulación y por ofrecernos este espacio del Foro Pedro Mir para congregarnos y poder celebrar esta, para mí, importante ocasión. En este orden, mi agradecimiento a Verónica Ascensión por promocionar el libro y por su regalo de la ilustración de portada, Un Quijote dormido, del gran artista dominicano
recientemente desaparecido José Sestero. En el poema fluye la savia de la poesía. Es la ruta cartográfica del poema la que nos lleva a la dimensión estética y espiritual de la poesía. En este volumen, que lleva un título cervantino, como ya señalaba Yanela en su introducción, porque forma parte ese título de una expresión interrogativa que aparece en el prólogo a la primera edición de 1605 de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La escritura y cada libro a la que ella ha ido dando lugar a través del tiempo han sido para mí una habitación, una morada en la que mi lengua, mi pensamiento y mi sentimentalidad han hecho espacio. Un espacio para la alegría y el dolor, para las luces y las sombras, para la vida y la muerte, para el amor y el desamor, para la cercanía y la distancia, para el sufrimiento y el goce, la desesperanza, la rabia y la ilusión. Estas páginas recogen 13 poemarios, como ya se ha citado aquí. La botella que lancé al mar con toda esta poesía, antes de mi propio naufragio, llegue a alguna orilla y sea recogida por las manos de un niño como símbolo de vitalidad, de futuro y de esperanza. Muchas gracias. Poesía y de estos libros voy a leer un par de poemas nada más. Estación de la rabia 2. Abre de los huesos reposo a hielo frágil. Los techos de zinc son espejos de congoja y en cada galería recién pintada verde hay un dolor doblado en cuerpo de lamento. Florece en los relojes la línea de la espera y no hay manos que se agiten, ni pañuelos abiertos, ni muchachos jugando bajo el peso de los chubascos. Solo pesarosas campanas como boomerangs repletos de golpes. Golpes de metal en todo seto corrigen mi apellido por ruinas que agonizan. No sé, alguien ha puesto su voz de nadie en mi hombro. Me llama, eco enorme, tan pedrada papel mojado duro, tan navaja áspera al pie del alma. Gracias. Bueno, y este que fue uno de los poemas tempranos que dediqué a mi esposa Soraya. Saudade de Soraya. La mañana precoz acoge mi cuerpo, caído ya del género del sueño y sus demonios. Revivo en un santuario de sonidos y libros. Quedan amarrados en la tela los contornos del cuerpo abandonado y frágil. Al amanecer, soy ángel entre hierbas sin aroma para el ritual del té. Un ángel venéreo, sin mito, sin solio. Un ángel profano, heptagonal, fugaz. Soy la brisa de un barco ya surto en el olvido. Impulso quejumbroso que tras una palabra, una idea, una misma emoción, un pasado, una joven forma de mujer se desvanece. Y este es un poema que Yulisa Álvarez, solo ella. Recuerdo de provincia. Alguien cuando en aquellos años en que Mateo estaba cada sábado y cada semana con nosotros, me dijo que yo era un tipo al que se le veía la hierba de la vega en la cabeza. Y yo le dije que sí, que efectivamente, pero que la llevaba con mucho orgullo. Ella tiene que recordarlo hoy, Plin. Para el alma de la casa, un incensario gris. Unas viandas muy frescas, un par de zapatos que brillar para mí. Henchidos de pereza,
arte de inexistir, los animales yacen sobre sus tibias sombras y las flores atizan su renacer banal. En el cuarto, cada objeto dilata una posición, hace maravillas con su peso y su color, acosado por el ojo, enternecido por la mano que lo piensa tocar. Eran los granizos de mayo mi concierto, y en diciembre a los huesos el húmedo brotaba en propiedad. A la izquierda se movía un equilibrio sordo, un quejido de sombras, una luz de cayena como dichosa lumbre, un amenazante orificio de piedad. Para el alma de la casa, una efigie de sol, un racimo de tedio, agua hirviendo, más unciones y un ensalmo diligente para mi curación. Eso era cuando me daban una fiebre que me hacían delirar. Y mi madre se encargaba de luchar contra esas fiebres y bajarla como diera lugar. Y para terminar, su nombre, Bahía. Fueron unos poemas que escogí al azar ahí mientras empezaba el acto. Este lo escribí allá en Ocoa, con padres José y Altagracia. Pero ustedes no se dieron cuenta porque dormían, ya yo estaba despierto mirando el mar. Su nombre, Bahía. Bahía se llama la barca que no tengo. Bahía del anhelo, puede ser. Esa que navega pantanos y mares, nubes y arcoíris, encumbradas corrientes, cataratas de brea, yodo y alcanfor. Bahía es el nombre nunca escrito en su costado, ni en su vela de abanicos, ni en su palo mesana por caer. De agua es el destino de mis días y mis sueños. Bahía es la forma del cuerpo de mi amada, cuyo semblante busco desde el último naufragio. Bahía le pondré a la barca que no tengo, al amor que he perdido, al sonido de su voz en mi delirio. Bahía del deseo, puede ser. Muchas gracias.